Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor. Muy queridos hijos, en las gotitas de esperanza de este jueves, dejamos atrás las controversias e iniciamos una nueva sección que ya no se desarrolla en la sinagoga o en las zonas adyacentes a ella, sino en un espacio abierto como era el desierto y el lago de Galilea. Jesús a este punto ya no es un desconocido y lo sigue una gran muchedumbre tanto de Galilea como de Judea, Jerusalén, Idumea y hasta del otro lado del Jordán y ciudades paganas como eran Tiro y Sidón. La muchedumbre era tanta que seguramente por la fama de los milagros que había hecho, incluso se le echaban encima y amenazaban con aplastarlo. De ahí que pida a sus discípulos prepararle una barca para que no lo estrujaran. Esta gente que se le echa encima son gente pobre. Eran de aquellos que por sus enfermedades eran desechados y excluidos del culto, por ende, de la posibilidad de acercarse a Dios. Pero no podemos olvidar nunca que el Señor, como médico de los cuerpos y de las almas, vino precisamente por ellos. Hizo una opción preferencial por los marginados y excluidos, de manera que ellos estaban muy cerca de Él, tanto que lo podían tocar y hasta, como escuchamos, empujarlo. Él no solo está cerca de los desechados de la humanidad, sino que Él mismo será considerado como un desecho al echarse encima todas nuestras miserias para darles muerte en la cruz. Así como nos enseña el Salmo 118, la piedra desechada por los constructores se convertirá en piedra angular. El texto, que es continuación del que reflexionábamos ayer, permite ver que luego de esas controversias que tuvo con los líderes religiosos del pueblo de Israel y que terminó con la confabulación de todos, prácticamente en una condena anticipada de muerte, él, entonces, después de esto, decide retirarse, apartándose de sus enemigos para unirse a sus amigos, a aquellos que necesitan de su palabra y de su amor misericordioso. Irónicamente, mientras que sus enemigos quieren matarlo, él, en cambio, se dedica a dar vida. La muchedumbre de tantos lugares que lo sigue es el preludio de lo que sucederá en Pentecostés. A ellos, como en el Éxodo, los llevará al desierto para con su mensaje formarlos como su pueblo, alimentarlos con el nuevo maná, el pan multiplicado de su cuerpo, que es la Eucaristía. Es entonces el inicio del nacimiento de la Iglesia. Un elemento que no podemos pasar por alto hoy en nuestras gotitas de esperanza es el significado de la barca que el Señor pide a sus discípulos que le traigan. Esta pequeña barca será ahora su compañera de camino. A ella subirá constantemente para impartir desde ella sus enseñanzas, y de ella descenderá para encontrarse con su pueblo. Los discípulos, por su parte, debieron dejar las redes y la barca en la que ejercían su oficio de pescadores. Ahora irán con él en esta nueva y pequeña embarcación, donde ejercerán su nuevo oficio, el de ser pescadores de hombres. Esta barca en la que va el verdadero pan estará siempre acechada por la levadura contaminada de los fariseos y de Herodes. Estará también en peligro de hundirse cuando Jesús duerme, cuando la fe de los discípulos mengua y cuando Cristo está ausente. Con lo anterior, es obvio que esta pequeña barca corresponde a la Iglesia, pequeña y casi desapercibida como la levadura, y sin embargo capaz de fermentar toda la masa de la humanidad, humilde como la sal, pero capaz de dar sabor a toda la tierra. En esa barca de la Iglesia, Jesús nunca será aplastado ni oprimido, por más que lo intenten, pues ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella, como nos enseña el Evangelio de San Mateo. En ella siempre se mantiene el sabor del vino nuevo y mejor, del pan que da la vida eterna. Esa pequeña barca tiene como fundamento a los 12 apóstoles y el pequeño resto de gente que con nuestra Santa Madre, la Virgen María, escucha la palabra del Maestro y la pone en práctica. Pequeño resto, porque al fin y al cabo Dios ha escogido lo débil del mundo y lo que no es nada, para reducir a la nada las cosas que son, de tal modo que Dios sea nuestra gloria. Esa Iglesia, pequeña barca de la que todos formamos parte, continúa navegando los mares del mundo, perseguida, acechada para hacerla naufragar, con tantos que como a Jesús se le echan encima para aplastarla, pero que, con la certeza de llevar a Jesús en la barca, estamos seguros de que llegaremos al puerto de la salvación. El final, el pasaje, muestra cómo los espíritus inmundos gritaban reconociéndolo como el Hijo de Dios, pero son arrojados y se les impone la orden de callar, porque lo que vale no es el que se dice, sino lo que se hace y se vive. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad del Padre, nos enseña Jesús.
Supliquemos entonces la ayuda de Dios para cumplir siempre la voluntad del Padre y para permanecer hasta el final junto a Jesús en esa pequeña barca que es nuestra iglesia. Eso sí, muy orgulloso siempre de pertenecer a ella. Recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Un feliz jueves para todos. Gotita de esperanza en medio de las tormentas. Reflexión diaria de Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Vélez, para alimentar nuestro espíritu y animar nuestra confianza en Dios nuestro Señor.